Saludos. Vamos a empezar con el curso que se refiere a la historia de la Sábana Santa. Van a ser un montón de horas dedicadas expresamente a hablar de la historia de la síndone. Esta primera clase podemos decir que es una clase que se podría considerar como de introducción. Esta lección primera pues tiene dos partes. La primera es la introducción sobre la sepultura de Cristo, y he pensado que sería bueno hacer una referencia a que el punto de referencia, lo que conocemos sobre la sábana o la sepultura de Cristo, pues está en los evangelios. Entonces hay que hablar de que los evangelios son un documento histórico, y luego vamos a analizar lo que dicen los evangelios sobre la sepultura de Jesús y cómo coincide esto con lo que sabemos de la sábana santa, muy brevemente. Y a partir de ahí, pues hay una segunda parte que yo he titulado Caminando en la oscuridad, en la que vamos a tratar algunos aspectos. Concretamente, uno que son las precisiones terminológicas que son necesarias, porque en ocasiones utilizamos una terminología que no es adecuada para referirnos a la sábana santa. Y también hablaremos del contexto histórico. Y al final nos plantearemos una pregunta de si se puede documentar la historia de la síndone, porque es un problema que se tiene uno que plantear tratando de la historia precisamente de la Sábana Santa. Bueno, saludos desde el Centro Español de Sindonología, de la entidad de la que soy presidente, y además pues soy profesor en la Universidad de Valencia y doctor en Historia del Arte. Bueno, pues vamos a meternos en materia. La primera parte es, por tanto, introducción, y vamos a hablar de la sepultura de Cristo. Como he anunciado, pues vamos a hablar de que los evangelios son un documento histórico, ¿no? Es decir, en qué medida podemos tomar en serio lo que nos dicen los evangelios si son la referencia que tenemos a la sábana. Es decir, si los evangelios resulta que son un cuento que se ha redactado muchos siglos después, pues evidentemente no podríamos tener ningún tipo de referencia exacta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que los evangelios, que este texto se puede considerar como una fuente de información fiable? Bueno, antes que nada hay que decir que quizá mucha gente considera que todas las religiones son iguales y que no hay prácticamente ninguna diferencia entre unas y otras, pero hay algo que es básico, ¿no? El cristianismo no es una filosofía, como puede ser el budismo o el confucianismo, no es una filosofía, hasta el punto de que estas filosofías podrían existir sus fundadores o no, y no pasaría nada, porque la filosofía está detrás, está ahí, ¿no? Sin embargo, el cristianismo, por el contrario, es una religión que podemos considerar una religión histórica. Por eso la historia es importante. En cuanto a lo que nos referimos sobre la historia de Jesús, pues está claro que la fe cristiana está basada precisamente en unos textos que se supone que recogen unos hechos reales. Hay algunos elementos que son esenciales. Es esencial que sea histórico, por ejemplo, que pues Jesús nació, vivió en Israel en el siglo I y que después de morir en la cruz resucitó, vamos. Entonces son elementos que son esenciales. Es decir, si esto se cae, no habría cristianismo, está claro. Entonces, ¿cómo podemos decir que creemos lo que pasó? Pues lo creemos básicamente por los evangelios. Los 4 evangelios son la fuente más importante del conocimiento histórico sobre la figura de Jesús de Nazaret. Pero es verdad que no se trata de unos textos que estén dictados, por ejemplo, como piensan los musulmanes, ¿no?, con relación al Corán, que prácticamente piensan que es un texto tomado al pie de la letra por Mahoma, puntos y comas, y en la que en este texto pues todo está dictado por el arcángel San Gabriel, ¿no? Los evangelios la Iglesia nunca ha considerado que se hayan escrito al dictado, en absoluto. Es decir, de hecho, la propia Iglesia Católica reconoce, y que además es lo lógico, lo normal, porque es lo que ocurre en una forma cotidiana de proceder. La formación de los evangelios tiene varias etapas. La primera etapa, por supuesto, es la de Jesús con su vida y su predicación. Es decir, los evangelistas irán recogiendo con el tiempo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo.
pero lo primero de todo es precisamente eso, es decir, esta vida y esta predicación de Jesús. En segundo lugar, antes de que nadie ponga nada por escrito o prácticamente nada por escrito, tenemos una segunda fase que sería ya la predicación oral de los discípulos. De hecho, pues tenemos algunos casos clarísimos, ¿no? Por ejemplo, San Marcos, que es quien acompaña a San Pedro a Roma, es el que recoge su predicación, además le hacía de traductor, y por eso pues podemos decir que la predicación de los apóstoles es, dijéramos, lo inmediatamente posterior, ¿no? Y por último ya tenemos una tercera fase que sería la redacción escrita de los evangelios. O sea, por tanto, los evangelios son una elaboración que surge como surgen las cosas en la vida, ¿no? Yo tengo un amigo que dice siempre que es discípulo mío porque él, más que leer lo que yo voy diciendo, me escucha y es capaz de repetirlo, aparte de que tiene una memoria fantástica. Eso es importante, porque también hay que tener en cuenta que los evangelistas pertenecen a una cultura concreta, que es la cultura semita, donde las palabras son esenciales, los relatos se memorizan y tienen muchísima facilidad para hacer esto, ¿no? Entonces, esta predicación de los evangelistas, aparte de que es una predicación vivida y que se ajusta a lo que tienen interiorizado, porque lo han dicho muchas veces, pues son precisamente de una cultura en la que estos detalles se cuidan absolutamente. Así que dijéramos que los evangelios se originan como se originan las cosas de la vida. Es decir, yo he vivido con mis padres, después mis padres han muerto y yo puedo contar anécdotas y de hecho voy recordando muchas cosas desde que mis padres fallecieron y las paso a mi memoria inmediatamente. Cosas que pensaba que no me acordaba. Bueno, pues esto es efectivamente lo que ocurre en la vida cotidiana. Bueno, pero claro, podemos preguntarnos, claro, pero hay muchos relatos, ¿cuáles son auténticos? Porque parece que hay unos evangelios canónicos y luego hay unos evangelios apócrifos. Bueno, la Iglesia siempre ha admitido la posibilidad de que existan textos que no sean de los evangelios canónicos, que puedan recoger parte de la verdad. Es decir, que no hay nada que impida que los evangelistas, los que redactaron más bien los evangelios apócrifos, pudieran recoger algún detalle que sea transmitido por tradición. Esto no es extraño y además sería perfectamente posible. Lo que sí que es cierto es que cuando en el siglo II se concreta que el canon de estos evangelios lo forman los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se hace de una forma arbitraria. Es decir, esto se hace precisamente porque son los únicos que contienen los criterios que la Iglesia considera que son imprescindibles para darles un valor. Concretamente, podríamos decir, en primer lugar, tienen autoridad apostólica. Mateo era uno de los apóstoles de Jesús, recaudador de impuestos, como sabemos. Marcos es Juan Marcos, quien acompaña a Pedro a Roma y por tanto el que pone por escrito las vivencias de Pedro. Si vemos el Evangelio de Marcos veremos que dice muchas cosas en primera persona de Pedro, dice cosas que solo Pedro puede saber, las negaciones, en fin, un montón de cosas, detalles concretos. Pues Lucas es el médico de San Pablo y también recoge la predicación del apóstol 13º, casi que se puede decir que es San Pablo. Y por último, pues Juan pues también es un apóstol y además es el discípulo amado, o sea que tenemos unas fuentes de autoridad apostólica clarísimas. Además es que son los textos más antiguos. Los apócrifos son muy posteriores. A veces se habla de textos que son los únicos que tenemos, los únicos documentos que nos han llegado de apócrifos a lo mejor son del siglo XVII. Esto no se suele decir. Hay textos anteriores, pero no hay ninguno que sea tan antiguo como los 4 evangelios canónicos. Y por otra parte, la aceptación universal. Es decir, si en una pequeña población de Egipto se ha encontrado un manuscrito y ese manuscrito se considera que es un texto apócrifo, pues la verdad es que podríamos considerar que, bueno, pues está recogido como tal o como tal se ha valorado en un lugar determinado. Sin embargo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son aceptados por toda la Iglesia universal y de hecho
pues existen muchísimos, como vamos a ver, muchísimos manuscritos que son muy antiguos y que están diseminados prácticamente por los dominios de toda la Iglesia primitiva. Es decir, que lógicamente pues hay una aceptación que tenemos que considerar que se pasa de lo que es puramente local. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX se han hallado muchas evidencias, porque la verdad es que se han hecho muchas excavaciones arqueológicas y se han buscado pues fuentes, o se han encontrado más que buscarlas, se han encontrado un montón de manuscritos, ¿no? Por ejemplo, pues no solamente los hallazgos arqueológicos corroboran lo que dicen los evangelios. Hay cosas tan sorprendentes como que, por ejemplo, los evangelistas dicen y subieron y bajaron y entraron y salieron y están, al ver lo que nos dicen los arqueólogos, vemos que efectivamente eso se ajusta a la realidad. Decía Vittorio Messori que nadie se preocupa en hacer un cuadro falso con un marco perfectamente definido y perfectamente exacto. Bueno, pues eso es así, es decir, los manuscritos, las excavaciones arqueológicas y todo lo que hemos ido descubriendo en los últimos siglos se ajustan al pie de la letra a lo que nos decían los textos canónicos. Por tanto, cabe pensar que si se ajustan los evangelistas en cuanto a la descripción del marco, pues tampoco tienen por qué mentir en cuanto al desarrollo de los acontecimientos que recogen. Así que podemos decir que estos textos son muy próximos geográfica y cronológicamente a los acontecimientos que relatan, y de tal manera que pues si esto es así, pues tienen una cierta fiabilidad. De todas maneras, hoy en día pues cada vez se adelantan las fechas de composición de los evangelios canónicos. Antiguamente, o hace unos años, pues se pensaban que eran mucho más tardíos. Hoy día, pues nadie coloca el evangelio de Marcos más tarde del año 65 después de Cristo, o los de Mateo y Lucas en los años 70, 80, y el de Juan en el año 90. Decía antes, se pensaba siempre que eran un poquito posteriores. Pues bueno, todo esto es interesante porque en esa medida se ajusta, como digo, a los acontecimientos, se acercan cronológicamente y desde luego geográficamente hay una absoluta precisión en lo que dicen los evangelios canónicos. Pero quizá para valorar esto en profundidad tendríamos que pensar que si hacemos una comparación con otros documentos, otros manuscritos, otros textos que podamos tener por ahí, la diferencia entre los evangelios originales y los primeros manuscritos de otros autores es completamente es enorme, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues los primeros manuscritos que tenemos completos de los evangelios no son muy posteriores a 100 o 150 años. Si comparamos con otros autores, por ejemplo, en el caso de Esquilo, la diferencia es de 1500 años entre los hechos supuestamente narrados y el texto que se conoce. O en el caso de Sófocles son 1400 años, o en el caso de Platón 1300 años. Es decir, hay muchísima diferencia entre los primeros textos escritos que se guardan y los acontecimientos que se supone que ocurrieron. Si comparamos, como digo, los evangelios 150 años de diferencia, pues la verdad es que es casi un texto contemporáneo. Eurípides, por ejemplo, es todavía posterior, es decir, los textos que tenemos son de 1600 años después de los acontecimientos. O sea que esa fiabilidad de los evangelios comparados con otros documentos, otros textos, otros manuscritos, pues es enorme, hay una enorme diferencia. Hasta el punto de que se puede decir que el texto más fiable de toda la antigüedad sean precisamente los evangelios. Esto es muy llamativo, incluso además es que son muchísimo más fiables que el Antiguo Testamento, del que no se puede decir que la composición sea ni inmediata ni tan próxima a la realidad, ¿no? Dice Thiel que ningún libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta exactitud, abundancia y antigüedad de manuscritos como el Nuevo Testamento. Pues eso es totalmente así. Es decir, si no aceptamos que los evangelios narran hechos que fueron escritos por sus autores, o sea, sus testigos, habría que decir que inmediatamente después de que lo contaran los testigos, como mucho otros lo pusieron por escrito, pero está claro que la fuente es un testimonio directo, ¿no?
Y concretamente, pues actualmente tenemos más de 4.630 680, perdón, manuscritos, y entre ellos 70 papiros, que son los más antiguos, ¿no? Es decir, hay una enorme cantidad de textos de los 4 evangelios canónicos, hasta el punto de que con fragmentos muy antiguos se podría prácticamente reconstruir todo el texto del Nuevo Testamento. Así que, primera pregunta que nos planteamos: si nosotros queremos saber qué pasó con la sábana santa, lo primero que tenemos que decir es si la sábana santa que aparece en los evangelios puede ser un hecho histórico, puede ser un objeto que existió realmente. Bueno, pues no tenemos ninguna duda para decir esto. Es decir, tenemos por lo menos una presunción favorable, como diríamos los juristas. Y si tenemos un testimonio, pues como mínimo necesitaremos otro para romperlo, ¿no? No se puede simplemente descalificar porque no tengamos más. Tenemos unos testimonios que son fiables y que tienen una serie de elementos que tenemos que admitir que pudieron ocurrir perfectamente. El segundo punto que yo quería tratar en esta primera introducción es lo que dicen los evangelios sobre la sepultura de Jesús. Y haremos unas breves coincidencias con cosas que sabemos de la sábana santa. Soy consciente de que en otras clases, en otros cursos de esta diplomatura, pues se habrá hablado de la ciencia, se habrán hablado de los hallazgos más bien científicos que se han realizado, pero no obstante, pues hay algunos detalles que estoy casi seguro que o no se han dicho de pasada y que merecen ser mencionados precisamente por la coincidencia entre lo que nos dicen los evangelios y lo que vemos en la síndone de Turín. Bueno, los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo y Marcos, dicen prácticamente coincidiendo en casi todo. Bueno, sinópticos sabemos que significa paralelos, es decir, los evangelios sinópticos son los evangelios paralelos, son Mateo, Marcos y Lucas, porque estos prácticamente, si colocamos el texto de los 3 evangelios, vemos que tienen un cierto paralelismo. Juan, sin embargo, escribe mucho después, ya conoce los textos de los evangelios anteriores y por tanto no se limita a repetir, dice algunas cosas, aparte de que ya hay pues partes que eran conocidas y que no hacía falta reiterar. Voy a decir un detalle a este respecto. Por ejemplo, San Juan, no siendo que era testigo fue testigo de la última cena, San Juan no tuvo a bien poner por escrito la institución de la Eucaristía. Pero, por ejemplo, pues hay un dato que tenemos que tener en cuenta. Es decir, los evangelios se hacen para leer en la Eucaristía, precisamente. Y entonces, en la época en que escribe Juan, la Eucaristía tenía una parte, que era la parte de las lecturas, donde podían asistir personas que no eran todavía bautizados, y la parte de la institución de la Eucaristía, es decir, lo que era la plegaria eucarística, en la que esta era solo para iniciados, solo para los bautizados. Es perfectamente aceptable, por ejemplo, que San Juan no pretendiera poner por escrito la institución de la Eucaristía, porque eso era algo que en la misa se iba a ver después y que estaba, dijéramos, reservado para los cristianos, ¿no? Sin embargo, pues hace una serie de discursos interesantísimos sobre el pan del cielo y la multiplicación de los panes, por ejemplo, que son claramente referencias eucarísticas. Entonces, pues no hay por qué dudar de estas cosas. O sea, a veces que haya alguna ausencia o que se mencione de una manera u otra un evangelista, pues tiene su explicación, que a lo mejor la conocemos o a lo mejor no. Pero bueno, estaba diciendo que los evangelios sinópticos prácticamente dicen lo mismo. Mateo dice: y tomando el cuerpo, José, se entiende que es José de Arimatea, lo envolvió en un lienzo de lino puro. Concretamente, la expresión que dice en los evangelios es síndone munda en latín o catará en griego. Es decir, más que lino, a veces se dice una sábana limpia. No, es limpia, pero en el sentido profundo del término. Es decir, de lo que se está hablando es de un lino, una sábana pura, es decir, sin mezcla de fibras, que esto era inaceptable desde el punto de vista judío, ¿no? Cogió una síndone munda o una síndone catará y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había excavado en la roca o en la peña.
También Marcos añade algo más. Dice, José de Arimatea, habiendo comprado una sábana, descolgándolo, lo envolvió en un lienzo de lino. Dice también la palabra síndone en griego. Y lo depositó en un sepulcro que había sido excavado en la peña. Prácticamente igual. Es decir, Mateo tiene más interés en poner de relieve, porque claro, es judío, poner de relieve que era un lienzo puro, mientras que Marcos, que está predicando, está recogiendo la predicación a los gentiles, no le importa que la sábana sea pura o no, porque para los gentiles no tiene tanta importancia. Pero en cualquiera de los casos, tanto Mateo como Marcos, por ejemplo, citan la palabra síndone. Por eso lo de que nosotros utilicemos para la sábana, la terminología que luego veremos, es la mejor, es utilizar la que dicen los evangelistas, síndone, sábana, lienzo. Y por tanto hay una unanimidad, tanto pues unos evangelistas como otros, también lo dice Juan, como vamos a ver ahora enseguida, tanto uno como otro, pues unos como otros nos dicen que la sábana la compra José de Arimatea, que es el mismo también que proporciona la tumba, una tumba nueva. Bien, ¿qué dice Juan? Pues lo que estábamos diciendo. Dice, José de Arimatea llegó y quitó el cuerpo de Jesús. También llegó Nicodemo llevando un compuesto de mirra y áloe, unas 100 libras, con que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre que tienen los judíos de sepultar. Aquí hay una serie de detalles que vale la pena subrayar. Vamos a quedarnos con el texto y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, cuando dice que llevaba un compuesto de mirra y áloe. El compuesto, pues prácticamente es sinónimo de un preparado, es decir, algo que se ha hecho con una mixtura, hecho con una preparación. Y el verbo que utiliza Lucas precisamente es eso, es decir, una preparación de mirra, áloe y también otros ungüentos, como vamos a ver. Sigue diciendo, con que tomaron antes de pasar al siguiente párrafo, dice unas 100 libras. Esto es una cantidad enorme, porque eso sería algo así como 32,6 kilos. O sea, hay que pensar que es prácticamente un saco. ¿Qué hacían con tantísimos perfumes? Bueno, pues hay todo un proceso para el enterramiento por parte el que se sigue según la costumbre de los judíos. Y, entre otras cosas, pues se tiene que espolvorear con polvo de mirra, áloe y otros perfumes, otros ungüentos, con todo el cuerpo, y también aquello que tuviera sangre, por ejemplo, que es perfectamente normal que se espolvorearan tanto el sudario como la síndone, que efectivamente, como vamos a ver luego, tienen todavía cogidos pegados a la zona donde había manchas de sangre que no estaban secas del todo, tienen todavía ahí restos de mirra, áloe y otros perfumes. Por cierto, ungüento y perfume son sinónimos también, aunque nosotros ahora al hablar de perfumes o aromas consideramos que son solamente pues algo que afecta al olor, pero en realidad son sinónimos, son palabras que si estudias la etimología de las palabras pues viene a ser lo mismo. Bien, entonces sigo leyendo, con que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con perfumes o aromas, según las traducciones, según la costumbre que tienen los judíos de sepultar. Bueno, los sinópticos, con relación a esto último, simplemente dicen que María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamarlo. Estas coincidencias, o mejor dicho, estas discordancias entre unos evangelios y otros, podrían explicarse y nos llevaría un poco largo, pero bueno, en cualquier caso, baste decir que si nosotros hacemos el experimento de preguntar a varias personas que han estado en una reunión qué es lo que ha pasado en esa reunión, veremos que cada uno nos da una versión distinta. Precisamente las diferencias con relación a la sepultura o al hallazgo del cuerpo de Jesús, que tendrían que ser, nulas, porque estas divergencias tendrían que ser absurdas, es absurdo que las existan. Sin embargo, si nos damos cuenta, son lo más normal, lo más natural, y demuestran el exquisito respeto que ha tenido la Iglesia por la palabra de Dios, que teniendo durante siglos la posibilidad de haber uniformado estos textos, no lo ha hecho, porque se trata de testimonios de personas que están viviendo una circunstancia y la cuentan cada uno según la han vivido.
Entonces, pues cuando un evangelista nos dice que los ungüentos los compra José de Arimatea o Nicodemo, y luego dice que las mujeres llevaban ungüentos, primero que pueden ser otros, pero por otra parte hay que tener en cuenta que es perfectamente posible que uno cuente que los perfumes estaban ya allí y simplemente sume diciendo que cuando están las mujeres están los perfumes. Bueno, da igual. En cualquiera de los casos que hay que saber que la psicología nos demuestra que estos son relatos auténticos, porque precisamente mantienen las diferencias de interpretación subjetiva diferentes en cada sitio. Lo que nos interesa, de todas maneras, es hablar de que fue enterrado a la manera de los judíos. Y una de las maneras que utilizaban los judíos para enterrar era utilizando una sábana. Precisamente aquí hay una cierta discrepancia entre lo que el mismo Juan dice con relación a la salida de la tumba de Lázaro, una vez resucitado, y lo que dice después en el caso de Jesús. En ambos casos, como veremos enseguida, pues cita un sudario, pero tienen usos distintos, ya veremos. Está claro que cuando se enterraba el cuerpo dentro de una sábana, pues se dejaba tal cual, es decir, se quitaban las telas que pudieran existir, aunque estas, si tenían sangre, tenían que quedar con el cadáver. Bueno, entonces también se ha hecho una serie de disquisiciones sobre por qué Juan dice que había lienzos. La palabra plural no significa realmente que haya más de un lienzo, aunque podría serlo, porque quizá si efectivamente se había utilizado una parte de una esquina o una tira de la sábana para atar la sábana al cuerpo, pues podría considerarse que una vez separada esa tira del resto del lienzo, pues era otro lienzo, ¿no? Podría utilizarse el plural. También se podría considerar que simplemente es un plural enfático. Como nosotros podemos decir en español, podemos decir pantalón o pantalones. Y cuando decimos los pantalones no nos estamos refiriendo a que llevemos varios, sino que es un plural, pues eso, enfático, ¿no? Es decir, si la última cosa que he leído al respecto es que el texto griego permite, si realmente la sábana estaba doblada, el hecho de que cayera la parte superior a la parte inferior, pues le daba apariencia de duplicidad, o que permite utilizar la expresión lienzos, aunque en realidad sea uno solo. Bien. Esto de momento no vamos a entrar en más disquisiciones porque está claro que los tres sinópticos dicen que se compró una sábana y luego que Juan diga que haya lienzos tampoco significa que no haya una sábana, aunque pudiera haber algún otro lienzo. Bien, ¿y esta tela qué? Bueno, pues hay algo que es llamativo. En las jornadas de observación directa del año 1978 que realizó el equipo Sturp, se pudo encontrar que efectivamente la sábana tenía perfumes, tenía ungüentos. Entonces, aquí tenemos una de las fotografías que se publicaron en América y lo que nos indica es efectivamente que existen ungüentos que están todavía en el lienzo de Turín. Básicamente, los evangelios citan dos tipos de ungüentos, que son la mirra y el áloe. La mirra, hay que recordar, y yo creo que esta es una definición que podemos encontrar incluso en la Wikipedia, la mirra pues es una resina olorosa que se extrae de cierta clase de terebintos y concretamente pues hay quien considera que es la mejor que se puede obtener según, por ejemplo, el Cantar de los Cantares que la menciona, ¿no? Es decir, la mirra como un elemento. Mezclada con aceite de oliva daba lugar a un apreciado aceite aromático que se utilizaba para perfumar al esposo, así lo dice el Cantar de los Cantares 1.13, o a la esposa en el 5.5, o la cama, así lo dice Proverbios 7.17. Pero también se utilizaba con cadáveres. Por tanto, la mirra es un elemento que conserva, pero también aromatiza, en fin, tiene una serie de facultades interesantes. Es curioso que, ya que estamos hablando en español, que ese uso funerario dé lugar a la palabra esmirriado, es decir, aquel que no tiene mirra, es decir, una persona que es pobre o que, en fin, no se le ha hecho un enterramiento adecuado, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Esmirriado o desmirriado, que también se puede considerar como una palabra que deriva de lo mismo, de la mirra, ¿no?
Bien, y en cuanto al aloe, pues hay que decir que es un jugo amargo que se extrae de varias plantas liliáceas de nombre aloe, de hojas largas y carnosas. Hay un aloe vera, en fin, que se utiliza ahora mismo en cosméticos y en un montón de sitios. Es usado para perfumar la ropa de cama y también para los sudarios con un sentido funerario, ¿eh? Se consideraba que era bueno, tiene facultades cicatrizantes, tiene un montón de facultades muy interesantes el aloe, y ahora se utiliza muchísimo en cosméticas y en fin, en un montón de productos, ¿no? En cualquiera de los casos, pues, en fin, sería muy divertido pensar algunas exageraciones que se han dicho. Yo he llegado a leer, por ejemplo, que, bueno, pues que claro que Jesús fue, al ponerle el halo y la mirra, pues eso curó las heridas y pudo salir de la tumba tan tranquilo. Eso es una verdadera estupidez. Es decir, que una persona con el corazón abierto de una lanzada no sale y les dice a los soldados que están en la puerta, y para que se vayan, ¿verdad? Y les deje y salga tranquilamente. Aparte que habría que mover la roca, en fin, es una cosa un poco estúpida. Pero bueno, lo digo porque a veces, intentando hacer explicaciones que son más racionales, hacemos verdaderos disparates desde el punto de vista irracional, ¿no? Bueno, efectivamente, mirra y aloe. También las mismas jornadas de observación directa de 1978, en las que participó el equipo STUR, pero también el profesor Maima Bolone, pues se puede ver que este mismo profesor publicó en la revista Sindon este esquema que vemos, que es la comparación entre el trazo microespectrofotométrico de una muestra de la síndone en rojo y el obtenido con una mancha experimental de sangre, aloe, mirra y saponina sobre tejido. Entonces, como efectivamente se ve, es prácticamente el mismo espectro, o sea, hay muy pocas diferencias, lo cual nos está indicando que por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, que en realidad la imagen, mejor dicho, la tela, tiene restos de lo que tendría que tener si se tratara de un enterramiento judío, ¿no? Por otra parte, aunque en esta lección y en las siguientes vamos a hablar básicamente de la sábana santa, hemos visto que los evangelios mencionan, bueno, y si no lo veremos ahora, mencionan un sudario. El sudario, muy probablemente, es decir, bueno, yo diría con toda seguridad, pero no quiero pasarme de inmodesto, pues el sudario está en Oviedo, en España. Y el estudio que se ha hecho durante más de 30 años lleva a pues, una primera parte de la investigación científica, la realizó en cuanto al estudio de los restos sobre el tejido de Oviedo, la realizó el doctor Villalaín, con su cátedra de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, primero, y luego, al ser trasladado a la Universidad de Valencia, pues dirigió el estudio hematológico forense del sudario entre el año 1990 y el año 2012, en el que el profesor Sánchez Hermosilla tomó el relevo. Pues bien, en el estudio del sudario, una de las cosas que llamó mucho la atención en los primeros estudios es que, pegado a la zona que tiene sangre, como vemos en la fotografía del margen izquierdo de la pantalla, pues había unas aglomeraciones que no se sabían muy bien, ¿no? De hecho, de forma simpática, en el primer Congreso Internacional sobre el Sudario de Oviedo se dijo que les llamaron, entre comillas, patatas. Sabemos que los traductores las comillas no las pusieron, y entonces, pues recuerdo a una de las asistentes al Congreso que dijo: me extraña mucho que se hayan utilizado patatas en la sepultura de Jesús. Claro, evidentemente esto no eran patatas, ni mucho menos. Lo que pasa es que, vistas en microscopio electrónico, lo parecían, ¿no? Bueno, pues estas son aglomeraciones de partículas de resinas de aloe y bálsamo de estoraque, que es un sucedáneo de la mirra, un sucedáneo que se utilizaba en Oriente con bastante profusión. Es decir, que cuando el evangelista dice mirra y aloe, puede referirse perfectamente a bálsamo de estoraque y aloe, pues perfectamente bien, ¿no? Pero lo interesante es que estaban pegadas a las manchas de sangre, lo cual quiere decir que han llegado al lienzo, en este caso del sudario de Oviedo,
antes de que se secaran las manchas, por tanto son absolutamente contemporáneas al enterramiento. Bueno, pues eso es muy interesante. Es decir, lo que nos dicen los evangelios de que se utilizaron ungüentos lo podemos constatar tanto en la sábana como en el caso del sudario. ¿Y por qué se habría utilizado esto? Ya lo hemos dicho, es decir, sencillamente porque se trataba de conservar la sangre, que también tenía una enorme importancia, no solamente el cuerpo. La sangre para los judíos contenía el alma, así lo dice el Antiguo Testamento. Y esto pues hace que pues haya que conservarla en la medida de lo posible. Esto es una de las cosas sorprendentes, pero que tiene su explicación. Muchas veces nos dicen, ¿cómo es posible que hayan encontrado ustedes, tanto en la sábana como en el sudario, glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se destruyen con mucha facilidad, muy rápido. Bueno, pero hay que tener en cuenta también que tenían un método de conservación. Por tanto, el hecho de que se puedan encontrar glóbulos rojos tampoco es tan exótico, tan insólito. Habrá algunos que están muy degradados, pero también encontramos algunos pegados a esta mixtura de mirra y aloe, y efectivamente pues lo lógico es que se conserven. Seguimos. Bueno, así es como habría quedado el cuerpo si se hubiera terminado de envolver en la síndone. Es decir, al final lo que se hacía es que la sábana iba recogiendo, tapando el cuerpo completamente, y se podría utilizar algún tipo de venda. Bueno, esta fotografía es de Monseñor Ricci, por tanto no tiene nada que ver con lo que voy a decir a continuación, pero curiosamente el resultado es el mismo. Hace un tiempo, y experimentalmente, utilizando una de las fantásticas esculturas del profesor Miñarro, del doctor Miñarro, que es un fantástico imaginero de la Semana Santa andaluza y que ha hecho un montón de imágenes de Cristo en distintas posiciones para que procesionen por la calle. Pues bueno, uno de los retos del profesor Miñarro, que pertenece al Centro Español de Sindonología y al equipo de investigación del mismo, pues fue hacer una reproducción tamaño natural del hombre de la síndone, que se ajusta, pues es, bueno, podemos decir que es hiperrealista, aunque algunas cosas se han censurado por motivos obvios, ¿no? Porque no se trata tampoco de hacer una imagen que la gente la vea y se ponga a vomitar, ¿no? Pero es verdad que el hecho de que tuviera la escultura a tamaño natural permitió hacer este experimento que estamos viendo, ¿no? Es decir, se experimentó y se demostró experimentalmente que sería suficiente usar una banda de tela de la longitud del lienzo de Turín, o sea, 4,5 metros. Con esta sola banda se podría perfectamente anudar la cabeza y luego sujetar todo el lienzo hasta los pies. De hecho, este es el resultado que obtuvimos en ese momento en el que estábamos envolviendo la escultura, y se ve perfectamente que el resultado es prácticamente el mismo de la fotografía de Ricci. Esto es interesante, esto prácticamente nadie lo dice, o se dice, y yo estoy casi seguro que no se habrá dicho en otras clases, pero hay que tener en cuenta que la síndone en realidad no es una pieza, son dos, porque tiene una banda lateral que recorre en esta posición la parte superior del lienzo, y esa pieza principal pues le ha sido amputada por ese trocito que sería la que llamamos la banda lateral. Podemos asegurar que es el mismo tejido, es decir, que se ha cortado y luego, curiosamente, se ha vuelto a coser. No sabemos por qué, pero una de las hipótesis que se puede barajar es que quizá se cortó ese trozo, esa banda lateral, para utilizarlo para atar la sábana al cuerpo. Desde luego hemos visto experimentalmente que es posible, ¿eh? Es decir, que esto realmente es así. Bueno, es decir, que eso también podría ser el uso de la palabra plural lienzos. En cualquiera de los casos tampoco vamos a perder más tiempo con esto, simplemente quería resaltarlo. Bien, hemos visto por tanto que los evangelios nos dicen que se utilizó un lienzo para la sepultura de Jesús. Pero hay que decir que es un lienzo insólito, ¿eh? Es decir, el lienzo que se usó no es un lienzo cualquiera, es un lienzo de una calidad bastante superior, es decir, no es lo habitual en una sepultura de un crucificado. En principio, a los crucificados no necesariamente se les sepultaba
más bien todo lo contrario, se podían echar a una fosa común, hay diversas teorías al respecto, pero está claro que lo que no se hacía jamás es utilizar una tela de una pieza, es decir, una tela además que es de lino, y el lino era, pues quitando la seda, la mejor tela que se podía conseguir, y además con un tipo de tejido que es lo que se llama, no el tafetán, que es el lienzo normal, sino una sarga. La sarga de lino era un tejido muy importante. En la sábana se ve efectivamente pues, que es una tela grande. Aquí hemos cortado la fotografía para que se vea muy bien la imagen anterior y la imagen posterior del cuerpo del hombre de la síndone. Pero como les digo, pues es un lienzo de lino puro y además es una sarga de 4 concretamente. Este tejido en espiga, esa sarga de lino está identificado en los textos antiguos porque era el mismo tejido con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén y que lo utilizaba en la tarde del Yom Kippur. Concretamente, este tipo de, iba a decir alba, eso sería el equivalente a nuestro lenguaje litúrgico actual, pues la verdad es que esa túnica era una túnica pues preciosa, e incluso se dice que procedía de la India. Los últimos descubrimientos que he escuchado al respecto nos dicen que el ADN del lino de la síndone puede proceder de la India, o sea que esto nos puede dar una pista de dónde sacó José de Arimatea el lienzo, porque efectivamente si buscó un lienzo puro, normalmente iría a un sitio donde se vendieran lienzos puros o donde se tuvieran lienzos puros. Y esos lienzos, pues podría ser, por ejemplo, el templo. José de Arimatea era un personaje, igual que Nicodemo, importante dentro de la sociedad judía, puesto que eran miembros del Sanedrín y podían tener acceso perfectamente al templo. Que compraran una tela pura del templo, pues es perfectamente lógico y normal. Ahora bien, lo que no tiene mucha explicación es que eso se utilice en la sepultura de un crucificado, porque si hay algo que está claro es que el hombre de la sábana santa ha sido crucificado. Las crucifixiones se utilizaban solamente en casos, dijéramos, de los peores delincuentes, y los peores delincuentes desde el punto de vista romano, por ejemplo, pues eran aquellos que estaban inmersos en un delito de sedición o de rebelión, y también algunos de los peores criminales, ¿no? Entonces, el hecho de que es un cuerpo que ha sido enterrado y además ha sido enterrado con una tela absolutamente excepcional, pues no tiene ningún sentido a no ser que se trate de Jesús, porque en este caso sí que nos daría una explicación el Evangelio. Por otra parte, y respecto de los ungüentos, pues hay que decir que recordamos pues los estudios que hizo el profesor Max Frey y después corroborados por los doctores Danin y Baruch de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que pues corroboraron la existencia de ungüentos de Oriente, desde luego de algunas plantas que no eran propias de Europa, sino del Oriente Próximo y concretamente de los alrededores del Mar Rojo, del Mar de Galilea. Pues todo eso lo recordamos, pero hay un detalle que precisamente por no ser muy conocido yo quería resaltarlo. En el primer Congreso Internacional sobre la sábana de Turín, sobre la Santa Sábana, que se realizó en España en el año 2012, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, donde el Centro Español de Tecnología tiene su sede, pues participaron una serie de científicos que eran gente que hubiera estudiado directamente la sábana o estuviera haciendo la tesis doctoral sobre la sábana santa, como era en aquel momento mi caso. Pues ahí tenemos una comunicación muy interesante de Marcia Boy en ese congreso del año 2012, porque le dio un giro realmente importante al tema de los ungüentos y de los pólenes, porque muchas veces pues están relacionadas unas cosas con las otras, ¿no? Concretamente, la comunicación de Marcia Boy pues consistió en dejar claro que a pesar de que
Danini Baruch y desde luego Max Frey había considerado que el elemento más común, o sea, casi un 30% de los pólenes que tomó Max Frey en las cintas adhesivas por las que recogió muestras de la síndone, pues casi el 30% eran de lo que se llamaba Gundelia turneforti. Lo que nos dijo Marcia Boy es que en realidad los granos de polen de la Gundelia son o sea, no se pueden separar, no se pueden distinguir, perdón, de lo que sería el Helichrysum, porque el Helichrysum es, desde un punto de vista con un microscopio óptico, prácticamente no hay ninguna diferencia entre un tipo de polen y otro, aunque los pólenes son muy variados, pero aquí se trata de que su morfología es prácticamente igual. Bueno, pues lo que nos dijo Marcia Boy es que ella estaba haciendo un estudio sobre enterramientos de pues reyes, esto es lo sorprendente, de personajes importantes en la cuenca del Mediterráneo, y precisamente estaba centrada en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús prácticamente. Entonces lo que ella nos dijo es que la Gundelia no tenía ningún sentido que apareciera en la síndone, entre otras cosas porque este polen no lo lleva el viento, sino que lo transportan los insectos, y que la única manera que hubiera tanto polen de Gundelia es que se hubieran dejado una serie de cardos, que es lo que son, encima de la sábana durante el tiempo suficiente como para que hubieran pasado muchos granos de polen al lienzo de Turín, pero que eso no le encajaba en absoluto. Pero si en lugar de considerar que eran Gundelia se identificaban mejor como Helichrysum, lo que nos dijo es que le encajaban muy bien los distintos pólenes más frecuentes en la sábana. Es decir, el Helichrysum, Cistus y Cistaceae, Apiaceae y Pistacia, por ejemplo, son los que más frecuentemente encontró Max Frey en sus cintas adhesivas tomadas de la síndone, y que esto, decía Marcia Boy, lo que hace es identificar que algunos de los ungüentos utilizados serán los mismos que menciona Plinio el Viejo en los enterramientos regios del siglo I. Por tanto, esto es algo sorprendente, pero que es muy importante. Si al hombre de la síndone se le hace un enterramiento con pólenes y con ungüentos propios de un rey, pues esto ya es pues prácticamente redondear lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es decir, que se utilice una tela digna del sumo sacerdote y además unos aromas dignos de un rey, nos hacen pensar que estamos ante un caso único en la historia. Es decir, un crucificado no es enterrado así de ninguna de las maneras, salvo que se trate de Jesús. Por tanto, pues aquí llegamos a la mitad de lo que sería nuestra primera unidad didáctica. Es decir, ¿qué sabemos de los evangelios que ocurrió en la sepultura de Jesús? Seguimos adelante, pero ahora vamos a ir caminando en la oscuridad, como he pensado que se podría llamar esta parte, ¿no? Y vamos a matizar dos detalles. Primero, hemos dicho lo que se llaman pues eso, las precisiones terminológicas imprescindibles. ¿Qué palabras se utilizan? ¿Qué términos se deberían utilizar cuando se habla de la sepultura de Jesús? Y concretamente cuando se habla de la sábana santa. Y después, pues veremos pues hasta qué punto se puede reconstruir la historia. Por eso he dicho lo de caminando en la oscuridad, porque no podemos pretender que haya textos que nos dejen perfectamente claro y perfectamente demostrado desde el punto de vista histórico y documental toda la historia de la sábana desde el siglo I hasta nuestros días. El hecho de que hayamos encontrado muchísimos de estos documentos es un verdadero milagro, ¿no? Pero en fin, vamos primero con las precisiones terminológicas. Hay dos términos que yo he oído utilizar en lengua española que son totalmente erróneos o inadmisibles para utilizar con la sábana santa. El primer término es manto. Manto, si uno se va al diccionario, pues tiene un montón de acepciones, un montón. Pero verdaderamente ninguna de ellas se ajusta a lo que sería un lienzo utilizado en una sepultura, ¿no? O sea, por ejemplo, pues se utiliza, por citar algunos, ¿no? Pues una especie de mantilla grande
que usan las señoras, una capa que llevan algunos religiosos sobre la túnica, una vestidura generalmente recamada, es decir, bordada, que cubre algunas imágenes de la Virgen de la cabeza hasta los pies, hasta parte inferior de la peana, una rica vestidura de ceremonia, etcétera, ropa de talar, ropa suelta, prenda, traje, en fin, en cualquiera de los casos la expresión manto no puede referirse nunca a la sábana, es decir, no es un manto. Es decir, yo sé que en Hispanoamérica se utiliza con mucha precisión o mucha profusión, mejor dicho, pero poca precisión, esa expresión, ¿no? Es decir, el manto de Turín no es un manto, es decir, no es una tela que se lleva anudada al cuello, que eso sí que sería un manto, como la tilma de Juan Diego, eso sí que sería un manto, pero la sábana no lo es, ¿no? Entonces, dijéramos, eso es una expresión que hay que intentar erradicar. Si no se quiere utilizar sábana, pues más precisión, pues se puede decir síndone, de ahí viene sindonología y todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero además es que está claro que en los evangelios, pues eso, es que no se utiliza, por supuesto, manto. Y cuando se habla de sudario, pues los evangelistas nos distinguen claramente lo que es el sudarión de lo que es la síndon. Entonces, por ejemplo, San Juan, en el capítulo 20, pues aquí tenemos un texto entre los versículos 16 a 22, distingue entre los lienzos, ocenía, y el pañuelo, sudarión, que Pedro y Juan vieron en la sepultura. Más concretamente, podemos decir que la terminología de los evangelios es inequívoca. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que la sábana, ya lo he citado antes, se utilizó un lienzo puro, una síndone, catará en griego. Eso dice Mateo. Marcos dice una síndone y Lucas también dice que se envolvió en una sábana, una síndone. Por tanto, síndone es igual a sábana o a lienzo funerario, que también puede ser. También se puede decir el lienzo de Turín, pero desde luego no manto de Turín, porque es una expresión que no es suficientemente identificativa. Y por otra parte, como decíamos, Juan, que es el que cita el sudario, cita dos veces la palabra sudarión en griego, que nosotros hemos traducido por sudario, pero que en realidad lo que significa es pañuelo. Dice que cuando es la resurrección de Lázaro, Jesús le dice a Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale con un sudarión, envuelto su rostro en un sudario. Nosotros, ya digo, decimos sudario. Lo que pasa es que en el español moderno, sudario se equivaldría a mortaja. En el tiempo de Jesús, en la época evangélica, sudarión no era nunca una mortaja. Hemos hecho un estudio de lo que es el uso de esa palabra en textos antiguos y hemos visto que siempre es un pañuelo grande. Es decir, a veces se habla en la literatura de que un señor llevaba las monedas en un sudario. Claro, no puede ser una mortaja, lógicamente es una tela mucho más pequeña, ¿no? Y cuando se trata de la sepultura de Lázaro, pues se dice que también estaba envuelto en vendas. Cuando no se utilizaba una tela grande para cubrir todo el cuerpo de una sola pieza, pues efectivamente se podía utilizar un pañuelo para cubrir la cabeza y el resto pues podría ser pues una serie de vendas, podría estar el resto vendado. La tendencia a considerar que lienzos es igual a vendas está injustificada y es consecuencia de que cuando se hicieron los primeros estudios en el siglo XIX sobre las momias egipcias, pues se vio que estaban vendadas y con vendas de lino. Entonces, claro, eso hizo pensar a los que estaban traduciendo los evangelios a las lenguas vulgares que cuando se decía lienzos tenían que ser vendas. Pero la verdad es que todas las vendas son lienzos, pero no todos los lienzos son vendas. Es decir, que eso no es correcto, ¿no? Por tanto, sudario tampoco es correcto. Cuando Juan habla de que Pedro y Juan llegaron al sepulcro, dice que vieron los lienzos tendidos. Antes había una traducción oficial, no sé, en otros países de Hispanoamérica, pero en España se decía que había unas vendas tiradas por el suelo, que eso era el colmo porque no tiene nada que ver con lo que decía en griego el Evangelio, ¿no? Ni había vendas, ni había suelo, ni había nada, ¿no? Es decir, ahora se ha dicho lienzos tendidos. El problema es que la palabra keímena es una palabra que no tiene una traducción exacta. Ofonía keímena serían como los lienzos deshinchados, como los lienzos
que han quedado sin contener nada dentro. Que hímena es la expresión que utiliza también el mismo evangelista para decir que el niño estaba colocado en el pesebre. No se puede traducir colocado con el mismo verbo que tirado por el suelo. No se puede decir que el niño estaba tirado por el suelo, como se dice se decía de los lienzos sepulcrales. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es decir, aquí había una malísima traducción que afortunadamente ahora se ha rectificado. La Conferencia Episcopal Española ahora dice lienzos tendidos. Ahora solo falta que uno se imagine lienzos tendidos con pinzas o algo así. No, es decir, está claro que lienzos sería la parte superior sobre la parte inferior, deshinchado. Es una traducción que permite el texto griego, no hay una traducción exacta al español. Pero está claro que una cosa son las vendas, otra cosa son el sudario, el pañuelo, y otra cosa es la síndone. O sea que precisión terminológica clara, es decir, un sudario hoy día se puede considerar como sinónimo a mortaja, y así aparece en el diccionario, pero sin embargo no era así en el tiempo de Jesús. No se puede hacer esta confusión, hasta el punto de que, por ejemplo, se podrían llamar sudarios esas piezas que llevan para recoger el sudor, de ahí viene sudario, de recoger el sudor del cuello que llevan a veces los orientales. Entonces, esos son sudarios, pero no son mortajas en absoluto, ¿no? Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es una prenda que no necesariamente es funeraria. Lo que pasa es que es verdad que se podía utilizar para cubrir la cabeza de un ajusticiado. Esto es cierto. Es más, era obligatorio. Hay que tener en cuenta que cuando en la mentalidad judía se considera que el hombre es imagen de Dios, si una persona moría con el rostro deformado o de una forma grotesca o sencillamente que produjera repugnancia, eso se consideraba casi como si fuera una herejía, ¿no? Es decir, como era como considerar que pues es una imagen casi blasfema de Dios, ¿no? Bueno, pues esto exigía que se cubriera la cabeza del ajusticiado. ¿Y qué se hacía? Pues con un pañuelo. Entonces, un sudario podía estar sobre la cabeza de un crucificado perfectamente. Esto es algo que parece insólito, pero sin embargo lo hacemos todos los días. Cuando hay un muerto en una carretera, lógicamente, pues, ¿qué es lo primero que se hace? Aunque sea poner una chaqueta o lo que sea, se le tapa la cara. Luego no se le entierra con esa chaqueta o con el lienzo que se ha utilizado. Normalmente, pues hoy día no lo enterramos con esa chaqueta o lo que esté manchado de sangre con el cadáver. Sin embargo, normalmente lo que hacemos es limpiarlo y punto, o reutilizarlo o tirarlo. Sin embargo, para los judíos, como en la sangre, lo he dicho antes, estaba el alma, pues lógicamente una cosa que tuviera sangre del ajusticiado debía quedar en la sepultura. Esto nos puede dar un poquito de explicación de por qué Juan, cuando está explicando lo que vieron al llegar al sepulcro, lo que hace es utilizar unas expresiones que son la cruz de los exégetas, porque solo él sabe exactamente a lo que se está refiriendo. Bueno, efectivamente dice que estaban los lienzos caídos, o tendidos, como se dice ahora, y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, dice que no estaba como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo, esa es la palabra enterigmenon, enrollado sobre sí mismo, eisenatopon, en su propio lugar, pero dice aparte. Entonces eso es una cosa bastante extraña. Sin embargo, nosotros podemos considerar, por ejemplo, que el sudario se había utilizado en el transporte, y eso es lo que nos dice el sudario de Oviedo, el sudario se había utilizado en el transporte entre la cruz y el sepulcro, pero una vez llegado allí se quita el sudario, se coloca el cuerpo dentro de la sábana y por tanto el sudario queda en su sitio, es decir, junto al cadáver, pero aparte, no dentro de la sábana. Por eso se veía desde fuera de la puerta, desde la puerta del sepulcro. Es decir, eso nos podría encajar perfectamente. Bueno, pero sin irnos tan lejos, simplemente quería decir que efectivamente una cosa es la sábana y otra cosa es el sudario. La sábana es un lienzo del que vamos a hablar el resto de las clases, por tanto, pues aquí simplemente, y además ya está definido y contado con otros cursos, pero sí que quería decirles que junto a la sábana está el sudario de Oviedo, que evidentemente no tiene este tamaño. Si se le coloca al mismo tamaño, a la misma escala, veremos que el sudario
pues tiene unas manchas que corresponden con lo que sería la envoltura de una cabeza. Como este no es nuestro tema, pues simplemente lo vamos a decir y ya está. Simplemente decir que son dos piezas que eran diferentes, pero que eran perfectamente compatibles. Es decir, no hay duda de que el sudario pues debió estar en la cabeza del crucificado y se debió utilizar hasta llegar a la sepultura, al cuerpo. Bueno, entonces está claro que la sábana y el sudario son dos telas y que son compatibles. El sudario se utiliza primero para recoger la sangre y después, cuando se coloca el cuerpo dentro de la sepultura, el sudario queda al margen, pero queda allí para que bueno, según la mentalidad judía, como la sangre se necesita, que por eso el alma se necesita para la resurrección, pues tiene que estar con todo lo que tenga sangre, tiene que estar con el cadáver. Bueno, así que creo que queda claro lo que se refiere a la terminología. Y ahora, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a hablar del contexto histórico. Y vamos a ir de esa oscuridad en la que después de los evangelios nos sumergen los textos, es prácticamente como veremos ya en la lección siguiente, pues hay unas referencias muy indirectas o muy vagas a la persistencia de los lienzos sepulcrales de Cristo, pero vamos a intentar descorrer el velo un poquito, ¿no? Es decir, tras las referencias bíblicas hay un enorme silencio que se cierne sobre estos lienzos durante un tiempo. Y hay quien dice, pues eso es prueba de que estos lienzos no se conservaron. En absoluto, en absoluto. Es decir, podemos planteárnoslo, que sea extraño que no se vuelva a hablar de la síndone o del sudario en muchos años, pero hay que tener en cuenta que esto tiene su explicación. Para los apóstoles, los lienzos del sepulcro eran un verdadero problema. Los judíos tienen perfectamente delimitado lo que tienen que hacer en prácticamente todas las facetas de su vida. Y por eso los judíos cumplidores y ortodoxos, dijéramos, que cumplen todas las prescripciones, que existen muchísimas, sobre diversos aspectos de la vida cotidiana. También, por supuesto, está referido qué se hace con los lienzos en una sepultura. Todo está perfectamente limitado, todo perfectamente concretado, ¿no? Pero para los apóstoles debió ser un problema. Si efectivamente llegaron la mañana del domingo de resurrección y se encontraron que no estaba el cadáver, eso rompía el protocolo. Es decir, ¿y ahora qué? Porque los lienzos con sangre, como he dicho y reiterado, se consideraban que debían estar con el muerto. Primero porque contenían su alma, pero por otra parte daban impureza, consideraban impuros a todas aquellas personas que los tocaran. Es decir, por tanto, debían quedar en la sepultura junto al cadáver. Pero claro, si como dicen los evangelios, cuando llegan no está el cadáver, ¿qué es lo que hay que hacer? No está previsto en ningún sitio qué hacer cuando tú vas y el cadáver ha volado. Lógicamente, esto sería pues algo nuevo. Entonces, si el cadáver no estaba, ¿qué tenían que hacer con los lienzos? Pues está claro que lo que no harían es lo que se ha imaginado este artista italiano, que se imagina a Juan abalanzándose, abrazando la imagen del maestro dejada en la sábana, todo lleno de emoción. Por supuesto que eso no lo haría un judío ni harto de vino, ¿no? Lógicamente, esto no podemos pensar que ocurriera. Pero claro, pero sí que es verdad que si los lienzos tenían la sangre de Jesús, pues era lógico que no se dejara abandonada. Y si contenía la sangre de Jesús y ellos creían que la sangre estaba en el alma, pues esto merecía un respeto. Pero tampoco podían decir que los guardaban, porque claro, dicen, bueno, pues si no los tiran, los guardan. Pero no podían decir esto, porque esto les daba lugar a 3 sospechas, y además que podían ser realmente muy graves. Se les podía acusar, por una parte, de haber profanado una tumba, lo cual era un delito, tanto para la ley romana como también para las prescripciones de los judíos. No se podía profanar una tumba. El que se lleva algo de una tumba la profana. Por tanto, si decían que tenían los lienzos de Jesús, pues iban a acusarles de profanar una tumba. Por otra parte,
también les podían decir que luego si tenían en los lienzos es porque se habían llevado el cuerpo, porque nadie se lleva los lienzos sin llevarse el cuerpo. O mejor dicho, nadie desnuda el cuerpo para llevarse los lienzos, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, lo lógico hubiera sido que se hubieran llevado el cuerpo con los lienzos y por eso los tenían, ¿no? Entonces, aquí pues esto indicaría un fraude, es decir, les podrían acusar también de fraude. Y en tercer lugar, si tenían objetos impuros, y más todavía si podían decir, no, pero es que los guardamos porque tiene una imagen. Pues eso es peor todavía, porque si tenían una imagen era porque, bueno, eran adoradores de imágenes. O sea, eso tampoco jugaba a su favor, sino en contra. Es decir, si ellos decían que tenían los lienzos de Jesús, pues se metían en un verdadero lío. Por eso podemos explicar perfectamente que haya un gran silencio. Ahora, ¿ese silencio se puede rellenar? Bueno, pues aquí esto no tiene ningún tipo de fiabilidad histórica, pero podemos elucubrar, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Algunos autores han sugerido que durante un tiempo la síndone pudo guardarse en las proximidades, en los alrededores del Qumran, como se han encontrado tinajas con textos que pertenecían a la regla de la comunidad de los monjes esenios, pero también se han encontrado algunas tinajas que contienen textos que proceden de una comunidad claramente cristiana. El famoso 7Q5 que descubrió el padre O'Callaghan es un fragmento de un texto que solamente encaja en Marcos y que, bueno, pues estudiado con profundidad se ha visto que efectivamente podría ser un texto, hombre, si no del Evangelio escrito, porque eso sería muy prematuro, sí sería un texto previo al Evangelio y que desde luego está claro que es anterior al año 70. Entonces está claro que si cuando se produce la destrucción de Jerusalén los cristianos también utilizan algunas cuevas próximas al Qumran, pues esto no quiere decir que no pudieran ahí haber guardado la sábana o temporalmente o de alguna manera. Esto es algo más que una pura elucubración, porque una de las posibles explicaciones de las manchas de agua que se ven en la síndone sería la de que estuviera plegada y colocada verticalmente, bueno, plegada más bien enrollada y colocada verticalmente dentro de una de estas tinajas. Esto se ha hecho la prueba y efectivamente esto puede ser. Estas marcas de agua no son fruto, como se dice muchas veces, fruto del incendio de 1532, porque cuando la sábana se quemó en el año 1532 en Chambéry, hecho al que nos referiremos dentro de unas cuantas clases, está claro que estaba plegada de otra forma distinta. Entonces, este tipo de plegamiento que origina las marcas de agua, pues podría corresponder a un modo de conservación en el que, pues, de alguna manera se hubiera condensado algo de líquido en el fondo de la tinaja y ese líquido podría haber originado las marcas, esos especie de rombos que se distribuyen en toda la síndone y que tanto la afean, ¿no? Hay una cosa curiosa que voy a decir ahora, pero que diré en su momento, y es que todos los textos primitivos, incluso la leyenda del rey Abgar, etcétera, hablan siempre de que la sábana se mojó. Me llama mucho la atención que siempre se mencione agua con relación a la sábana. Puede ser eso porque una de las cosas que veían los que escribían aquello, los que decían aquello, estaban pensando en la posibilidad de que las marcas fueran consecuencia de ese mojar la sábana. Bueno, pues puede ser. Entonces, la posibilidad de que estuviera por allí guardado la sábana, pues es una pura elucubración, pero tendría algún tipo de fundamento. Lo que sí sabemos, porque lo sabemos porque existen documentos que lo dicen, es que algo parecido ocurrió con el sudario. El sudario no está exactamente en el Qumran, pero está relativamente cerca. ¿Por qué? Pues porque tenemos el manuscrito de San Antonino Mártir, que es un escrito de uno de los peregrinos de Piacenza que estuvieron en Tierra Santa el año 570 después de Cristo, que cuando van contando, como dice también la monja Egeria o Eteria, que se le cita también, pues cuando los peregrinos de Piacenza están visitando y describiendo lo que están viendo en distintos lugares, dicen concretamente
el autor, junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado y del monasterio de San Juan, hay una cueva que dispone de celdas para 7 vírgenes. En realidad el texto son chicos vírgenes, es decir, monjes. Se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Está claro que esta referencia no puede ser a la síndone y que la referencia al sudario que estuvo sobre la cabeza nos está hablando del sudarión que cita San Juan. Así que, bueno, está colocado en un sitio muy concreto, ¿no? Porque sabemos exactamente dónde predicaba San Juan y por tanto dónde está el monasterio de San Juan Bautista, dónde se produjo el bautismo de Cristo, porque esto está hoy día perfectamente concretado hasta el punto de que es patrimonio de la humanidad, está en Jordania. Y efectivamente, si nosotros vemos un pequeño mapa del lugar, pues entendemos lo que dice Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces de Jerusalén y toda Judea y toda la región de Jordán se hacían bautizar por él en el Jordán. Pero dice que, aquí no sé por qué he omitido precisamente la referencia que dice que estaba al otro lado del Jordán, es decir, lo que hoy día sería Jordania, lo que sería Perea. Entonces, si nosotros vemos la zona del bautismo, que está más bien hacia el cuadrante inferior izquierda de la fotografía, donde pone sitio del bautismo, pues efectivamente ahí es donde se sabe o se tiene verdadera constancia de que fue el lugar que visitaron los peregrinos de Piacenza, porque hoy día se ha excavado toda esta zona y hay un parque, dijéramos, arqueológico que está bajo el patrocinio de los reyes de Jordania y ya digo que hace poco se declaró Patrimonio de la Humanidad. Este sitio que pues está en el camino que va prácticamente desde el monte Nebo, desde donde Moisés vio toda la tierra prometida, pues bajando por allí, pues se sigue un camino que va en línea recta hasta el lugar de las tentaciones. Es decir, que es perfectamente lógico que Jesús fuera bautizado en el Jordán, en el otro lado, en Jordania, en lo que se llama Betania de Jordania, y siguiendo el mismo camino, cruzando al otro lado del Jordán, pues se puede ir a Jerusalén, pero pasando por el lugar de las tentaciones, que curiosamente también está al lado de Jericó. Bueno, pues todo esto es bastante coherente. En ese sitio del bautismo, pues efectivamente, que vemos aquí en esta fotografía, que ya digo, está perfectamente localizado el lugar, incluso las descripciones que hacen los peregrinos hablan de una escalera de mármol, habla de 4 pilares cuyas bases en cómo se encontraba allí, habla de un sitio donde Jesús habría dejado la ropa para entrar en el agua e incluso ya en el año 570 se dice que hay una basílica que está al final de los escalones. Todo esto se ha encontrado en el sitio, es decir, por tanto, después de la paz entre Jordania e Israel, toda esta zona se ha excavado, antes era una zona minada, y entonces se han quitado las minas y se ha llegado a descubrir maravillas, porque esto verdaderamente es algo sorprendente, es decir, ese es el lugar que en el año 570 se consideraba el lugar del bautismo de Cristo. Bueno, pues en esa zona de allí es cierto que existían una serie de cuevas de eremitas que tenían, bueno, pues estaban habitadas por monjes y donde hacían una vida separada del mundo. Ahí es donde estuvo Santa María Egipciaca y algunos otros, ¿no? Pero efectivamente también había monjes, había eremitas de distintas clases. Por tanto, el hecho de que digan los peregrinos de Piacenza que el sudario estaba en un sitio que estaba guardado por 7 monjes, no es nada raro, se encaja perfectamente con lo que sabemos. Bueno, pues quizá la sábana y el sudario estuvieron en esta zona durante un tiempo en el más absoluto de los sigilos, de los secretos, y por eso pues no podemos conocer exactamente dónde estaban. Quizá de momento no se puede saber. Yo, por contar una anécdota, diría que cuando hicimos un viaje para conocer el lugar del bautismo de Jesús y hablamos con el responsable de esa zona arqueológica, le preguntamos sobre si él había oído hablar del sudario y nos dijo que él era cristiano y que sí, que él había oído hablar del sudario, dice, pero no lo hemos encontrado.
Entonces su sorpresa fue mayúscula cuando le dije, pues nosotros sí, porque está en Oviedo, España. Entonces empecé a enseñarle fotografías en el iPad y se quedó absolutamente maravillado de ver glóbulos rojos, de ver todos los análisis hematológicos que habíamos hecho, en fin, todo lo que se ha hecho sobre el sudario. Y bueno, se quedó absolutamente lleno de asombro y nos dijo que eso teníamos que contárselo al rey de Jordania, ¿no? Bueno, pues estamos pendientes. No sé si algún día nos llamarán para eso, pero está claro que a mí me dejó, pues, no sorprendido, no sé, tampoco diría que orgulloso de ello, pero la verdad es que es una de las grandes satisfacciones de poder ver a un hombre que llevaba toda su vida dedicado a ese sitio y decía, no hemos encontrado el sudario, poderle decir, pues mire, el sudario lo tenemos nosotros aquí. Y se quedó, pues ya digo, en fin, impactado y yo pues muy emocionado. Bien, ¿qué nos queda para terminar esta primera unidad didáctica? En los últimos minutos que quedan, pues vamos a hablar de un tema que no está relacionado completamente, bueno, en parte sí, con lo que acaba de decir, ¿no? Es decir, ¿se puede documentar la historia de la síndrome? Es decir, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista metodológico. Es decir, ¿es posible encontrar documentos que nos hablen de todas las fases de la historia de la sábana desde el siglo I hasta nuestros días? Pues hay que decir, evidentemente, que no, ¿eh? Es decir, hoy por hoy no se puede demostrar documentalmente, es decir, con documentos, de forma incontrovertible, una trayectoria histórica completa que enlace la síndrome con la sábana de Cristo. Esto hay que decirlo, porque es que hay que tener una cierta, pues no sé, dignidad o honestidad intelectual, ¿no? Es decir, ese enlace absolutamente indudable y con documentos no lo tenemos, no pasa nada. Ni tenemos unas pruebas documentales de todos y cada uno de los pasos que haya seguido la síndrome antes de mediados del siglo XIV. Es decir, desde el momento que se empieza a utilizar la palabra síndrome, pues sabemos que es la misma. Y desde luego, desde que llega a Francia, sabemos que es el mismo lienzo de Turín. Pero, bueno, o sea, no podemos hablar de esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya hemos acabado las charlas? No. Si fuera así, además es que sería algo realmente insólito, porque no se puede pretender que un objeto que de ser auténtico habría sufrido todo tipo de avatares, que ha sido objeto de robos, de saqueos, de incendios, de, en fin, todo tipo de avatares, pues se conserve adjunta una documentación impoluta donde se diga absolutamente todo, ¿no? Es decir, esa documentación en regla, pues la verdad es que sería un verdadero milagro que ocurriera. Ya nos parece que es un verdadero milagro encontrar todo lo que hemos encontrado, que ya veremos que son muchísimas cosas, ¿no? Pero evidentemente no se puede decir con total seguridad que sean los mismos lienzos, aunque tenemos un 90% de probabilidades, como vamos a ver. Bien, y quería matizar, y por eso lo he puesto aquí, que utiliza la palabra autenticidad en el sentido de que sea la sábana de Cristo, es decir, en el sentido corriente. Es decir, al hablar de la autenticidad de la sábana santa, cuando se utiliza normalmente quiere decir, ¿se puede asegurar que sea la de Jesús? Hombre, eso es lo que significaría autenticidad. Entonces, claro, si la sábana es auténtica, es decir, si es de Jesucristo, pues tiene que haber tenido 2000 años de historia y esos 2000 años pues no pueden estar perfectamente documentados. Bueno, entonces, por otra parte, también quería reconocer que, bueno, es lícito que una persona diga, pues si yo no tengo documentos de todo, entonces yo no me creo que la sábana sea auténtica. Pues para ti la perra gorda. Es decir, no hay ningún problema en eso. Es decir, el que no quiera pensar que la sábana es auténtica no tiene que plantearse ningún problema ni ético, ni moral, ni nada de esto. Es decir, la Iglesia no exige que se crea que la sábana de Turín sea la envoltura del cuerpo de Jesús en el sepulcro. Lo que es de fe es que Jesús resucitó. Curiosamente no es dogma de fe porque nunca se ha tratado en ningún concilio en ese sentido. Es decir, nadie ha discutido, porque si no dejaría de ser cristiano, nadie ha discutido que Jesús resucitara. Es decir, eso está en el credo y por tanto, para ser cristiano hay que creer lo que dice el credo. Hay mucha gente ahora que no se lo sabe, pero la verdad es que es una incongruencia absoluta. Es decir, si nosotros sabemos que Jesús resucitó, no es por la sábana de Turín. Ahora bien, precisamente porque no hay una obligación de creer que eso sea así, tenemos la posibilidad de
discrepar. Podemos decir, pues yo no me creo que la sábana sea auténtica. Bueno, pues allá tú, porque hay un montón de datos que están a favor, como vamos a ir desarrollando desde el punto de vista de la historia a partir de ahora. Pero es lícito que alguien diga, pues yo no creo que la sábana sea de Cristo, pues muy bien, no pasa nada, no es hereje en absoluto por ello. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hoy día la historia no se basa solamente en documentos. Recuerdo que hubo una polémica en Oviedo cuando pues salió un libro, en aquel momento escrito por Mark Gustin, que hablaba de la historia del sudario de Oviedo. Y pues hubo un profesor de la universidad, bastante edad y muy acostumbrado a las técnicas del siglo XIX, que nos dijo que no se podía decir de ninguna manera que el sudario de Oviedo fuera el sudario de Cristo porque no tenía una documentación indudable de que este fuera el mismo sudario. A lo que tuvimos que responderle, mire usted, es que hoy día la ciencia no se basa solo en documentos, es más, son mucho más falsificables los documentos que el verdadero documento, que es el sudario, porque el sudario se puede leer y el sudario puede estar leído por los forenses. Claro, este señor decía que las manchas que había en el sudario le parecían pues como una especie de arabescos indescifrables. Pues eso es un problema que tenía él. Pero hoy día no podemos decir que solamente con documentos se puede reconstruir la historia. Está claro que si no hubiera sería grave, pero hay algo suficiente, como vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Entonces, una visión moderna de la disciplina de la historia pues necesita, y además de que sería ilógico que fuera de otra manera, debe apoyarse en ciencias auxiliares, generalmente empíricas, que no tratan de certezas sino de probabilidades, y eso es perfectamente lógico. Bien, entonces, dos aspectos. El reciente desarrollo de las técnicas científicas nos permite pensar que las pruebas científicas de la autenticidad del lienzo las tiene que proporcionar, como he dicho, la propia tela. Por tanto, si lo más falsificable es precisamente un documento, es muy poco falsificable un lienzo que tenga signos de haber envuelto un cadáver y con un tipo de muerte muy concreta. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, que las técnicas científicas son auxiliares también de la historia. Y por otra parte, si nos centramos en el ámbito de la historia del arte, en cuya materia he hecho yo mi tesis doctoral, pues hay que decir que en el ámbito de la pintura pues se utilizan muchísimas técnicas de carácter científico para ver los arrepentimientos de un pintor, para ver si hay dibujado bajo de lo que es visible pues otro dibujo, en fin, es decir, que es muy normal en el ámbito de la historia del arte que se utilicen otras ciencias, como digo, auxiliares, ¿no? Entonces, aquí queda clarísimo la validez del argumento de que hay que acudir también a otras ciencias, ¿no? Por eso, el objeto artístico, como objeto histórico, es fuente de investigación. Es decir, si esto ocurre con un cuadro, pues mucho más con un objeto que se supone que es una reliquia y que además, si es la mortaja de Cristo, tiene que tener un montón de referencias de que efectivamente lo es. Así que, en ocasiones, obras muy estudiadas por los expertos se desestiman o fijan su confianza más por el análisis científico de la propia obra que por la documentación que ella tenga. Por tanto, no nos debe extrañar, ¿no? Es decir, que acudiremos no solamente a documentos, sino también a otras referencias ajenas. Y especialmente habrá 3 unidades didácticas que la vamos a dedicar a la iconografía, porque la iconografía nos indica cómo estaba la sábana en cada momento, qué elementos, qué tipos iconográficos se originan y cómo podemos saber que se veneraba la sábana en cada lugar, en cada momento, ¿no? Así que, bueno, pues la historia de la síndrome de Turín es compleja, pero afortunadamente son muchas ya las disciplinas que se han interesado por este objeto y tenemos suficientes elementos, suficientes estudios científicos e históricos que nos permiten reconstruir casi en su totalidad esa historia. Por tanto, a la pregunta que estábamos haciendo de que, bueno, ¿se puede demostrar documentalmente la existencia de la sábana desde el siglo I hasta el siglo actual? Bueno, pues no tenemos esa obligación de demostrarlo documentalmente, pero sí que es verdad
que podemos centrarnos en la búsqueda de algunos vestigios que nos permiten reconstruir una verosímil trayectoria histórica del lienzo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que metodológicamente vamos a acudir a todas las fuentes que nos permitan reconstruir en parte la historia, y muy especialmente nos apoyaremos en disciplinas complementarias como la propia historia del arte, que tiene mucho que decir y que, como veremos, es un aspecto que se ha tratado, pero yo tengo la esperanza de que no tan intensamente o tan con exactitud o con tanta profusión como se ha hecho en mi tesis doctoral, que por eso es una tesis doctoral que mereció un sobresaliente cum laude en la Universidad de Valencia. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en las próximas clases, y yo espero que, bueno, esta ha sido simplemente una introducción, pero a partir de aquí, y dejados claros una serie de puntos, podemos pensar que se abre delante de nosotros una vasta selva de datos y de coincidencias y de estudios que van a merecer absolutamente la pena. Así que ánimo y nos vemos en la siguiente unidad didáctica. Gracias.